Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a decorar esta cajita de madera. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer para trabajar más cómodamente va a ser retirarle los herrajes. Lo siguiente, pasarle una lija por toda la madera para retirar astillitas o imperfecciones y limpiaremos el polvo que hemos producido con un trapito. Para taparle el poro a la madera voy a utilizar gesso. Voy a aplicarlo por el exterior de la cajita. Si no tenéis gesso podéis utilizar también pintura acrílica blanca. Aplicaremos una capita y dejaremos secar. Y ahora vamos a trabajar en el interior. Yo lo voy a teñir, voy a utilizar este tinte para madera en base al agua en un tono humo. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a los productos que voy a ir utilizando. Cogemos un pincel, si no lo queréis así oscuro le podéis añadir un poquito de agua y bajaría la intensidad del color. Yo lo voy a hacer, pero más que nada para que esté más ligero. Pues así vamos a hacer tanto la tapa como la base. Para pintar la cajita por fuera voy a utilizar pintura acrílica en este tono azul Prusia y voy a pintar todo el exterior de la base y de la tapa los bordes. Una vez ya se nos ha secado el color azul, voy a utilizar esta pátina blanca. Pero para ello antes cogemos una cera incolora y vamos a aplicarla por toda la superficie. Y la dejaremos una media horita que se seque. La agitamos primero y ahora con un pincel vamos a aplicarlo como si fuese una pintura. Y una vez ya se nos ha secado, con una lija de grano medio vamos a lijar. Es una manera diferente de aplicar una pátina. El siguiente paso, hacerle decoupage en la tapa. Yo voy a utilizar este papel de arroz con un diseño de una bicicleta muy vintage. Y este papel ya lo tengo de ahora un par de meses, creo. Y bueno, ya sabéis que en Dipinto Di Blu constantemente están añadiendo diseños nuevos y retirando a medida que se van terminando. Yo creo que este todavía está en la web. Pero si fuese el caso que ya no lo tienen, bueno, hay un apartado de en transporte, bicicletas y hay otros muchos diseños de bicicletas muy bonitos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser recortar con tijera lo que es la imagen. Una vez ya le he quitado los márgenes, esta parte de aquí no la voy a utilizar, así es que ahora sí voy a rasgar con la mano la zona que quiero retirar. Al rasgar con la mano creamos una pelusita en el papel que nos ayudará a que se integre mucho mejor en el trabajo. Los bordes los he recortado con tijera porque como van a ir justo al borde de la caja, el sobrante lo retiraré con una lima de uñas. Y para pegar el papel de arroz voy a utilizar este medium para decoupage. Vemos dónde tenemos que colocar la servilleta y aplicamos una capita fina pero bien extendida sobre la superficie. Colocamos nuestro papel. Al ser papel de arroz, este papel es mucho más resistente y ni se arruga ni se rompe tan fácilmente como una servilleta. Con un trapito le pasamos por la superficie para retirarle las burbujitas. Y terminamos aplicándole de nuevo el mismo medium para decoupage por encima y dejaremos secar. Y una vez se haya secado, con una lima de uñas retiraremos el sobrante. Lo siguiente, vamos a integrar nuestro diseño
a la tapa, esta zona de aquí, que está blanca, que no hay decoupage. Y voy a coger pinturas acrílicas con los tonos similares al fondo de mi papel. Y yo tengo aquí color arena, marfil, yute, lima y carruaje. Y con esponjas, a pequeños toquecitos, voy a ir haciendo la combinación e intentando que se asemeje lo máximo posible al fondo del papel. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Es la primera vez que me veis y os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? Me alegro. ¿Y no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Es muy fácil, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, que activéis la campanita de al lado en todas las notificaciones. Así YouTube os avisará con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Seguimos con la decoración y en esta zona de aquí voy a utilizar pasta de modelar. Voy a hacer un relieve ayudándome de una plantilla. Y con cinta de carrocero he cubierto la zona que no quiero estampar, ¿vale? Entonces me quedo con esta de aquí del centro, la vamos a colocar y pasta de modelar, estuco liso. Seguimos con la decoración. Voy a colocarle las patitas. Voy a utilizar estas bolitas de madera que voy a pegarle una en cada esquinita. Y necesito pegarlas antes para que se vaya secando y después decorar las patitas. Mientras se secan nuestras patitas, vamos a hacer todas las piezas que necesitemos para nuestra decoración. Yo estoy utilizando pasta flexible porque las bolitas que acabo de poner quiero forrarlas con esta pasta. Por eso quiero que sea flexible, porque esta pasta una vez seca la puedes doblar. ¿Veis? Esta pieza ya está prácticamente seca, pero veis, se puede adaptar a la forma de nuestra superficie. Pues vamos a seguir haciendo piezas. Pues ahora ya vamos a pasar a ir pegando las piezas. Como veis, yo aquí ya tengo 3 patitas pegadas. He pintado las bolitas del mismo azul Prusia y yo lo estoy pegando con pegamento instantáneo. Podéis pegarlo con el adhesivo que queráis, pero con este es mucho más rápido. Lo único que tenéis que ir con cuidado en colocarlo en la posición correcta, porque una vez lo toque ya se queda pegado. ¿Veis? Tiene que quedar al ras de la bolita. El resto de piezas, como ya van en plano, estas sí que las pego con cola blanca. Y ahora vamos a envejecer todo el trabajo. Yo voy a utilizar 2 productos. Cera en un color sepia y una pátina en tono antiguo. Vamos a empezar por la pátina. Un pincel de estarcir, mojamos y retiramos el exceso. Si no tenéis pátina, también podéis utilizar cualquier pintura acrílica en un marrón chocolate e incluso pintura óleo. Vamos a ir por los bordes, manchándolos y envejeciendo.
Y seguimos con las piezas que hemos hecho con pasta flexible, con la pátina y un pincel de cerdas suaves. Vamos a ir manchando y con una toallita húmeda retirando el exceso. Y seguimos envejeciendo con la cera. La aplicamos con un pincel y retiramos el exceso con un trapito que no deje pelusa. Lo vamos a pasar por toda la caja. A la vez que envejecemos, protegeremos el trabajo. Vamos a terminar utilizando este color metálico, tono perla. Con la yema del dedo vamos a ir por las partes superficiales del relieve. Mojamos la yema, descargamos y vamos a ir por la parte más superficial. Y ya le ha llegado el turno de volver a colocarle los herrajes. Si recordáis, estos eran dorados y yo les he dado color con esta pintura tiza en tono océano. Y me he dado cuenta que he cometido un error en las bisagras de la parte de atrás, que deberían de ir mirando los agujeritos que tiene la caja aquí. Pero es donde yo he colocado las piezas, así que tendríamos dos opciones. O bien recortar este trocito de pieza y colocar las bisagras, o mucho más fácil, las trasladamos a esta zona de aquí y listo. Y ya solo nos queda pintar las cabezas de los tornillos y ya estará lista. Ahora cuando se seque os lo muestro con más detalle. Y así es como luce de bonita, un estilo vintage fácil de hacer. Si os gusta, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales y me ayudaréis a que llegue a más personas y así poder seguir creciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.